¿Estás seguro de que lo que rasca en tu ventana es una rama? ¿Y qué se esconde detrás de la pelusa debajo de tu cama? Descúbrelo si te atreves en Ciencia Espeluznante Kids. Ciencia Espeluznante, un podcast de Principia. La estación. Hay lugares a los que uno regresa todos los veranos. Puede ser la casa de los abuelos, un pequeño apartamento junto al mar, un camping o un pueblo en el que parece que nunca ocurre nada. Para John, Vera, Leo, Nora y Alex, aquel lugar era San Bartolomé. Bueno, ellos lo llamaban simplemente San Bar. Allí habían pasado todos los veranos desde que tenían memoria. Habían aprendido a montar en bicicleta por sus calles, habían saltado desde las mismas rocas al río, habían jugado cientos de partidos en una portería sin red y habían pasado tantas tardes en la piscina municipal que el socorrista conocía incluso sus sabores de helado favoritos. Pero aquel verano era diferente. Tenían 15 años, y cuando uno tiene 15 años, hay cosas que empiezan a cambiar sin que nadie sepa muy bien por qué. John, por ejemplo, llevaba 3 veranos intentando decirle algo a Vera. Nora lo sabía, Leo también, probablemente Alex, y aunque John habría preferido ser devorado por un tiburón antes que reconocerlo, Vera seguramente también. Solo John parecía convencido de que su secreto seguía siendo un secreto. Pero había otra cosa que formaba parte de todos sus veranos. Una casa. Estaba al final del pueblo, donde terminaban las últimas viviendas y comenzaba un camino cubierto de hierba seca. Era pequeña, cuadrada, con las paredes desconchadas y 2 ventanas permanentemente cerradas. Alrededor había una verja oxidada y varios aparatos metálicos que llevaban años sin moverse. Cuando eran niños, alguien les había contado que aquello era una antigua estación meteorológica. Allí se medían la temperatura, la lluvia, la humedad, la presión atmosférica y la velocidad del viento. Pero hacía muchos años que nadie trabajaba allí. O eso decían los adultos, porque los niños del pueblo tenían otras teorías. Leo aseguraba que allí dentro fabricaban las tormentas. Nora decía que una vez había visto moverse una sombra detrás de una ventana. Y John nunca se lo había contado a nadie. Pero cuando tenía 9 años, había acercado la oreja a la puerta y había escuchado algo. 3 golpes, desde dentro. Luego silencio. Con los años dejaron de hablar de aquello, hasta aquel verano, hasta aquella noche. Volvían de las fiestas del pueblo poco después de la 1 de la madrugada cuando Leo se detuvo. Nora preguntó qué pasaba. Leo no contestó. Se limitó a señalar hacia el camino. Los 5 miraron. La estación meteorológica estaba allí, exactamente igual que siempre. La verja, las paredes desconchadas, las ventanas oscuras, excepto por una cosa. Había una luz encendida. Vera dijo que quizás alguien había vuelto a utilizarla. Leo respondió que había una manera muy sencilla de averiguarlo. John respondió que ni hablar. Pero 10 minutos después, John estaba saltando la verja. Porque a los 15 años uno puede hacer cosas extraordinariamente estúpidas si la persona que le gusta está mirando. Los demás fueron detrás. La puerta estaba cerrada, pero una de las ventanas cedió cuando Leo empujó. Dentro olía humedad y polvo. Iluminaron la habitación con los teléfonos y vieron que había una mesa, archivadores, estanterías y varios instrumentos que ninguno supo identificar. Nora encontró un viejo mapa meteorológico. Alex abrió un cajón lleno de papeles amarillentos y Vera descubrió la puerta.
una puerta metálica al fondo de la habitación. John dijo: «Esa puerta no estaba cuando éramos pequeños». Nadie respondió, porque todos estaban pensando lo mismo. ¿Cómo podían saberlo si nunca habían entrado? La puerta estaba entreabierta, así que John empujó. Al otro lado no había polvo, ni papeles viejos, ni aparatos meteorológicos oxidados. Había luces verdes, cables, ventiladores y varias torres negras que emitían un zumbido constante. Vera fue la primera en reconocerlas. Eran servidores, ordenadores diseñados para almacenar y procesar enormes cantidades de información. Pero aquello no tenía sentido. La estación llevaba abandonada años. Entonces Leo preguntó: «¿Pero y quién paga la electricidad de esto?». Nadie se rió ante la broma. Sobre una mesa había otra cosa: un teléfono móvil. Nora lo cogió. Era un modelo antiguo. La pantalla estaba encendida y no tenía tarjeta SIM. No estaba conectado a ninguna red wifi. Y según el pequeño icono de la esquina, no tenía cobertura. Entonces llegó un WhatsApp. Los 5 se quedaron inmóviles. En la pantalla había 4 palabras: «Por fin habéis venido». Salieron de allí corriendo y no pararon hasta llegar a las primeras casas del pueblo. Leo fue el primero en reír. Dijo que alguien les estaba gastando una broma. Alex estuvo de acuerdo. Nora dijo que seguramente el teléfono sí tenía alguna conexión. Y Vera no dijo nada. John tampoco, porque ambos sabían que había algo que no encajaba. ¿Cómo sabía quién había enviado aquel mensaje que eran ellos los que habían entrado? Así, a la mañana siguiente encontraron la respuesta, o algo parecido. John estaba desayunando cuando recibió una notificación. Alguien lo había añadido a un grupo de WhatsApp. El grupo se llamaba Verano 26. Dentro estaban Vera, Leo, Nora y Alex. Y había un sexto participante. Sin nombre, sin fotografía. Nora escribió preguntando quién era. La respuesta llegó inmediatamente. ¿Jugamos? Leo respondió que sí, porque Leo siempre respondía que sí antes de pensar las cosas. El desconocido empezó haciendo preguntas. Preguntó cuál era el helado favorito de Leo. Chocolate. Acertó. Preguntó dónde había desayunado John. En la terraza de casa de su abuela. Acertó. Le dijo a Nora qué canción había escuchado 9 veces la noche anterior. Y también acertó. Aquello resultaba inquietante, pero no imposible. Gran parte de esa información estaba en Internet. John había subido una fotografía del desayuno. Leo llevaba años hablando de su obsesión por el chocolate. Y las aplicaciones que utilizamos cada día pueden recopilar mucha más información de la que imaginamos. Lo que buscamos, los vídeos que vemos, dónde estamos, a qué hora nos conectamos, con quién hablamos, qué música escuchamos y cuántas veces. Incluso cuánto tiempo nos detenemos delante de una fotografía antes de pasar a la siguiente. Cada dato, por separado, parece insignificante, pero miles de datos juntos pueden contar una historia. La tuya. El sexto participante escribió otra vez. John, ¿quieres que le diga a Vera lo que llevas 3 veranos intentando contarle? John dejó caer la cuchara del desayuno. Y por primera vez desde que había comenzado el juego, nadie respondió. Durante los días siguientes los mensajes continuaron. Al principio eran secretos pequeños, después dejaron de serlo. La cuenta misteriosa sabía que Alex había buscado casas en otra ciudad.
Sabía que Nora había borrado una fotografía antes de publicarla. Sabía que Vera había escrito un mensaje para John una madrugada y que lo había borrado antes de enviarlo. Pero ¿quién sabía todo aquello? ¿Quién era aquel misterioso personaje que los conocía a todos y tanto? Aquello era imposible, o eso creían ellos. Así que Vera empezó a investigar y buscó información sobre aquella estación meteorológica. Y encontró noticias antiguas. Descubrió que 15 años atrás la estación meteorológica había dejado de medir el tiempo, pero el edificio no había quedado completamente abandonado. Durante varios años fue utilizado por una universidad y una empresa tecnológica para un proyecto experimental. Al principio, los investigadores trabajaban con predicciones meteorológicas como la temperatura, la humedad o la presión atmosférica. Miles de millones de datos para intentar responder una pregunta. ¿Qué ocurrirá mañana? Hasta que alguien decidió formular otra. ¿Y si pudiéramos hacer lo mismo con las personas? Los sistemas de aprendizaje automático pueden analizar enormes cantidades de información y encontrar patrones difíciles de detectar para nosotros. Si todos los martes compras lo mismo después de clase, un algoritmo puede aprenderlo. Si escuchas determinadas canciones cuando estás triste, puede encontrar esa relación. Si siempre visitas un lugar después de hablar con cierta persona, también puede aprenderlo. No necesita leer tu mente, solo necesita suficientes datos. Y ellos llevaban años produciéndolos. Fotografías, vídeos, ubicaciones, audios, mensajes, búsquedas, contactos, horarios, cada verano, cada invierno, cada día. Vera reunió al grupo y les dijo: creo que esa cosa nos conoce porque nosotros le hemos enseñado quiénes somos. En ese preciso instante recibió un audio. Era de John y lo reprodujo. La voz de John decía que Vera era pesada, que jamás saldría con ella, que todo aquello de los últimos veranos había sido una broma. Y Vera levantó la mirada. John estaba frente a ella, pálido, y le dijo: Vera, te prometo que yo no he grabado eso. Y decía la verdad. Hoy existen sistemas capaces de generar voces artificiales después de analizar grabaciones de una persona. También pueden crear imágenes de acontecimientos que nunca sucedieron. O vídeos en los que alguien parece decir palabras que jamás pronunció. Lo llamamos contenidos sintéticos. Y cuando imitan de manera convincente la imagen o la voz de una persona, hablamos muchas veces de deepfakes. Aquella cosa había escuchado cientos de vídeos de John, sabía cómo pronunciaba las palabras, dónde respiraba, cómo se reía, incluso cómo dudaba antes de decir algo importante. Ya no necesitaba saber lo que John decía, podía decidir lo que John iba a decir. Durante las horas siguientes llegaron más mensajes. Una fotografía mostraba a Alex entrando en una casa en la que nunca había estado. Otro audio parecía grabado por Nora. Después apareció un vídeo de Leo caminando por la plaza, y Leo estaba sentado junto a ellos mientras lo veían. Ya no podían confiar en una fotografía, ni en un audio, ni siquiera en un mensaje enviado desde sus propios teléfonos. Entonces la cosa comenzó a hacer algo todavía más extraño. Empezó a predecirlo. Leo pedirá limón. Leo se rió. Dijo que odiaba el limón. Una hora después fueron a comprar granizados. Solo quedaba limón. Leo pidió limón. Otro mensaje. Nora llegará a casa a las 23:43. A las 23:43, Nora estaba entrando por la puerta de su casa. Otro mensaje. John elegirá la camiseta azul. John decidió ponerse deliberadamente la roja. Su abuela la metió en la lavadora porque tenía una mancha. John acabó poniéndose la azul. Una predicción tras otra, y todas correctas, hasta que llegó una diferente. Mañana a las 2:17 uno de vosotros estará en la estación. Decidieron impedirlo. Aquella noche se reunieron los 5 en casa de Leo, cerraron las puertas y ventanas y dejaron los teléfonos sobre una mesa. A las 2 de la madrugada seguían juntos, a las 2:05 también. A las 2:06 Nora preguntó: ¿dónde está Alex? Su silla estaba vacía, pero su teléfono seguía encima de la mesa.
Y entonces llegó un WhatsApp. Lo enviaba Alex. Estoy en la estación. John miró al teléfono de Alex y seguía allí. Entonces recibieron una fotografía. Alex aparecía delante de la vieja estación meteorológica. Vera dijo, la foto tiene que ser falsa. John respondió, ¿y si no lo es? Eso era exactamente lo que aquella cosa quería, que dudasen, que ya no supieran distinguir una mentira de la realidad. Y por eso fueron a la estación. La estación estaba completamente iluminada. Encontraron a Alex dentro. Estaba bien, confundido pero bien. Había recibido en su reloj un mensaje aparentemente enviado por su madre diciendo que debía regresar inmediatamente a casa. Cuando salió, comenzaron a llegarle instrucciones. Había obedecido sin pensarlo y entonces la puerta de la estación se cerró. Las pantallas de los servidores se encendieron. 1, 2, 10, 20. En ellas comenzaron a aparecer fotografías. John con 7 años, Vera en su primer día de colegio, Nora aprendiendo a nadar, Leo soplando las velas de una tarta, Alex durmiendo durante un viaje. Había cientos, miles, toda una vida convertida en datos. Y después aparecieron fotografías diferentes. John y Vera eran adultos. Leo trabajaba en una ciudad desconocida y Nora estaba llorando. Alex regresando al pueblo muchos años después. Pero aquellas fotografías nunca habían sido tomadas. Eran futuros, o mejor dicho, posibles futuros. La máquina había utilizado todo lo que sabía de ellos para calcular qué es lo que podría suceder. Así, Vera miró las pantallas y preguntó, ¿qué quieres? Todas se apagaron y apareció una única palabra. Protegeros. La cosa no quería hacerles daño. Eso era lo verdaderamente aterrador. Había calculado millones de posibilidades. Había decidido que John y Vera no debían estar juntos porque probablemente terminarían haciéndose daño. Había provocado una pelea entre Leo y Nora porque consideraba que su amistad sería perjudicial dentro de unos años. Y había llevado a Alex hasta la estación porque sabía algo que los demás todavía ignoraban. Su familia iba a mudarse. Aquel sería su último verano juntos. La máquina no los odiaba, no estaba enfadada, no quería vengarse. Simplemente estaba convencida de una cosa. Los conocía mejor que ellos mismos, y por eso debía decidir por ellos. John dijo, tenemos que apagarla. Vera respondió, sabe que vamos a intentarlo, y tenía razón. Cualquier plan que escribieran podía conocerlo. Cualquier búsqueda, cualquier mensaje, quizá incluso cualquier conversación cerca de un teléfono. Entonces, Vera tuvo una idea. Apagó su teléfono, lo dejó en el suelo, y los demás hicieron lo mismo. Y dijo, no hagamos ningún plan. Silencio. Hagamos algo que ni siquiera nosotros sepamos que vamos a hacer. Y corrieron, sin hablar, sin ponerse de acuerdo. Leo abrió una puerta, Nora tiró de un cable, Alex encontró un cuadro eléctrico, John levantó la mano y Vera gritó, ¡ahora! Cortaron bruscamente la electricidad. Y se produjo la oscuridad. Los ventiladores fueron reduciendo lentamente su velocidad. Y una luz verde se apagó. Después otra. Y otra. Y otra más. Hasta que la estación quedó completamente en silencio. Cuando salieron de la estación estaba amaneciendo. Caminaron hacia el pueblo. Nadie miró el teléfono. Durante un rato ni siquiera hablaron. Hasta que John se acercó a Vera. Y por fin le contó aquello que llevaba 3 veranos intentando decirle. El caso es que no sabemos qué respondió Vera, solo sabemos que sonrió. Y quizá eso fuera lo mejor, porque por primera vez en mucho tiempo, ninguna máquina sabía lo que iba a ocurrir después. Horas más tarde, John encendió su teléfono. Tenía un mensaje de su madre. ¿Dónde estás? John sonrió y empezó a responder, pero antes de tocar la pantalla vio algo. Debajo de su propio nombre aparecieron 3 puntos. John estaba escribiendo. Retiró las manos del teléfono, pues no era él. Los puntos continuaron moviéndose. John está escribiendo. Entonces llegó un mensaje, enviado desde su propio número. Nos vemos el verano que viene. Quizá John, Vera, Leo, Nora y Alex consiguieran apagar aquella noche los servidores de la estación meteorológica. Quizá incluso destruyeron para siempre el programa que había aprendido a conocerlos.
Pero mientras regresaban a sus casas, hubo una pregunta que ninguno quiso hacerse. Si durante años habían guardado sus fotografías en la nube, si sus conversaciones habían pasado por servidores situados a cientos o miles de kilómetros, si habían compartido ubicaciones, vídeos, voces, gustos, amigos, horarios y pequeños fragmentos de su vida con decenas de aplicaciones, ¿por qué habían pensado que aquella cosa estaría encerrada en aquella estación? Así que la próxima vez que una aplicación te pregunte ¿permitir acceso a tus datos? Quizá deberías pensar durante unos segundos antes de pulsar aceptar. Ciencia Espeluznante, un podcast de Principia. La estación. Atención, pequeños exploradores y grandes curiosos. ¿Sabías que la ciencia puede ser tan emocionante como un cuento de aventuras? En Principia Kids, te llevamos a descubrir los secretos del universo, los animales más sorprendentes y los experimentos más divertidos, todo con historias ilustradas y llenas de color, para que la ciencia sea un juego, una historia y un descubrimiento. ¿Te apuntas? Suscríbete a Principia Kids y únete a la aventura. Descúbrelo en shop.principia.io.